Ahí anterior me lo sacaron, pero vulgarmente del aire. Yo espero que podamos algo de conversación con los pocos o muchos que se conecten de vuelta, porque la gente mía está ahí fiel. Eso sí tengo yo, que tengo ya un grupo de seguidores fuertes, ¿no? Entonces, nada, espero que ustedes empiecen a compartir de nuevo el live, a darle me gusta, porque observen para que vean cómo esto se enfría. Entonces, nada, estaba contándoles el tema de la invasión, cómo era en aquella época, la cruzada civilista, cómo me involucré yo en ese movimiento, cómo quedé pues siendo representante, después diputado, y cómo llegué a la asamblea y Balbina Herrera me pega en la asamblea. Entonces quería hacer una analogía de todo ese acontecimiento para lograr pues que ustedes tuvieran un pedazo de la historia contado desde nuestro punto de vista. Le mostré la entrevista de ese Camargo, que fue un torturador. Voy a ponerle el audio porque si le pongo parece que el sistema registra cuando yo estoy, dice Edinson González, buenas noches Panamá, saludos Edinson. Bueno, volvimos a empezar el live porque me lo restringieron, ya saben, vamos a tomar una tafil, vamos a cogerla con calma pues hermano, para que no me restrinja, voy a hablar. ¿Qué quieren? Que hablen de las ardillas, de las estrellas, de la luna. Entonces, nada, acuérdense de darle me gusta, por favor, y compartir. Porque yo sé que ustedes han regresado, muchos de los que estaban en antes. Meneses, no vamos a hablar hoy de Martinelli, vamos a hablar del tema de las cruzadas civilistas, de ir a anclar, dice, ancla tu objetivo para que más espectadores... claro, yo no sé ni qué, voy a hacer lo que ellos dicen para ver si me sueltan, pues. Entonces, hoy vamos a hablar de historia patria. Vamos a dejar un poquito a la política, a la Martinelli, ese tema yo sé que está caliente porque me han dicho un par de cosas ahí, pero sin embargo también tengo mucho, veo en Canal 13 a este Camargo, ahí sí le dan a estos PRD. Este fue un torturador, él mismo lo confiesa en la entrevista para que sepan. A ese sí le dan cabida. A este servidor, que me torturaron, Balbina me pega en la asamblea, observen que a mí no me entrevistan. Entonces ustedes pregúntense por qué es. Algo tiene que pasar. ¿Por qué nos restringen tanto? ¿Qué tengo yo para que ellos se preocupen tanto por mí, hermano? Yo estoy aquí en la tierrita, metido en un cuarto tranquilo, pero ellos sí están preocupados. Algo no les gusta que yo haga. Es que lo que pasa es que no quieren que uno cuente la historia, cómo fue. Porque se dio la invasión americana en Panamá, que fue lo que hicieron ellos como torturadores, cómo masacraron al pueblo, cómo mataron a Hugo Espadafora, al padre Héctor Gallego. Esa historia nadie la conoce prácticamente. Entonces, eso es lo que quiero hablar hoy. Veo que ya la audiencia otra vez está cogiendo fuerza. Acuérdense de darle me gusta, por favor, para poder entonces estar de nuevo pues en sintonía. Los independientes con Martín dice que están en el foro, están escuchando. Entonces Martín se desligó del PRD, imagínense, y ahora está siendo postulado por el PP, que eso también es parte de la historia, como la democracia cristiana, que fue el bastión de lucha, queda apoyando al PRD. Eso conozco perfectamente la historia. ¿Cómo me gustaría que me dejaran contarla, pero con videos, reforzada con imágenes, ¿no? Como las declaraciones de este Felipe Camargo. La voy a poner el audio nada más, no le voy a poner para ver, o sea, si no me Tenemos que ser lo más certeros con la historia. Usted era torturador, usted ¿cierto? era torturador. No fui torturador. Nosotros nos enseñaron a los militares a sacar información aplicando las técnicas de la Escuela de las Américas. Pero eso no es tortura. Esa Escuela de las Américas le enseñó a utilizar una técnica de directorio telefónico. Sí, exacto. Claro, porque nosotros... Ve que él dice, y así son este tipo de gente, ¿no? Mentiroso, descarado. Ahí está en primer prime time de Canal 13, ¿no? Ese Camargo, torturador, él lo dice.
nos agarraban y nos masacraban. Entonces, él sabrá dónde está la cabeza de Hugo. Así es William González. Nunca apareció la cabeza de Hugo Espadafora. Entonces, cuando en aquella época, en donde sí nos reprimían violentamente, es más, no se podía usar ropa blanca, para que sepan, los que no conocen esa historia. El usar ropa blanca era sedicioso, nos decían. Los civilistas éramos sediciosos. Entonces, era una época difícil, dura, en donde sale pues y emerge gente como yo y miles de panameños con principios, y salimos a las calles a pesar de... ¿Usted conoció en persona a Torrijos? No, no tuve esa... Bueno, sería hasta a lo mejor un honor, porque de todas maneras hizo algunas cosas por el país. Torrijos no fue tan malo. El que se cagó en la olla de leche fue Noriega, para que estemos claros. Al entrar Noriega y la muerte de Torrijos, utiliza todas las técnicas, que es lo que dice Camacho, que le enseñaron la CIA, le enseñó pues a ellos. Ellos en las escuelas de las Américas, era una escuela que tenían en la zona, los americanos, para enseñar esas técnicas, ¿no? Entonces ellos fueron educados, entrenados por la CIA. Y la estatua de Rubel, ¿dónde estará? Dice Eddie. Le voy a contar porque yo estuve cuando Balbina dijo civilista visto, civilista muerto, en la estatua de la Roosevelt, casualmente. ¿Ve por qué a las finales, cómo me gustaría yo irle poniendo la referencia de los videos para que ustedes se den cuenta de cómo nos masacraban en aquel tiempo? Esa historia de la Roosevelt y del puente San Miguelito, donde muere Faúldez, también es trágica. Estuve ahí. Imagínense que yo me voy hacia allá porque vivía en Santa Clara, y cuando voy subiendo por la parte de atrás, ahí donde está la escuela, la cárcel de mujeres, empiezan esos batalloneros. Ahí estaba Lucho Gómez también, recuerdo, disparándonos a mansalva. Y salimos obviamente huyendo hacia abajo, y que resulta que el hijo mío, Olmedo Enrique, se había ido detrás de nosotros en aquel entonces, y qué ansiedad, qué desesperación para un padre darse cuenta que su hijo posiblemente estaba allá arriba y se había quedado. Tuve que regresarme con toda esa balacera a buscar a mi hijo, un niño chiquito, si acaso tenía 11 años. O sea, entonces, fíjense las traumas que yo he vivido por culpa de estos batalloneros, estos PRD. En San Miguelito mataron a Baúles, esposo de Senia, dice la Fula Mudarra. La Fula vivió mucho también esa época. Balbina siempre ha tenido plata o no. No, Balbina era una limpia, Balbina era una chola de ahí de San Pedro, para que ustedes sepan, de Juan Díaz. Nita, hola, buenas noches, tío, saludos, ¿cómo están? Entonces, como les contaba, imagínense ese tipo de escenas, ¿no? Vienen las elecciones, se roban las elecciones descaradamente. Había una Purcell, creo que era magistrada del Tribunal Electoral, y cancelaron las elecciones cuando habíamos ganado abruptamente. ¿Cómo llego yo a ser candidato de representantes? Porque nadie, para que sepan, se atrevía en aquel entonces a postularse, sobre todo en Juan Díaz, porque siempre Juan Díaz fue un bastión del PRD. Entonces, nada, mi cuñado Chambarría, mi ex cuñado, necesitaban un nombre y me llamaron. Yo andaba afinando piano por allá por las cumbres, nunca se me olvida. Dice, lo que me duele hoy en día que no se cuente la historia como es. Así mismo Fula, y estoy tratando yo de hacer un esfuerzo enorme de contarla. Franklin, don Olmedo, ¿cómo está? Bien, bien, Franklin, gracias a Dios. La magistrada se llamaba Yolanda Pulice, dice Edmundo. Gracias, y ustedes me van a ir ayudando, porque así, manchado, Yolanda Pulice se llamaba la magistrada de aquel entonces, que se robaron las elecciones descaradamente, donde ganó Endara, Arias Calderón y Ford. Entonces, todo esto, este es el escenario que había en aquel entonces.
Acuérdense que a Ford lo agarran allá en la central y casi lo matan. Ahí están las escenas, el Ford sangrándose. Carlito Velarde, para esa época los Sucre ya controlaban políticamente Juan Díaz. Así mismo es Carlito, está claro. Yo he sido el único representante que no es PRD de ese entonces, y fue por esa coyuntura. Pues entonces, fíjense cómo funcionan estos PRD. Por eso es que yo les digo, ahora van a entender muchas cosas que han pasado y que seguirán pasando alrededor de la vida mía. Roger, ¿cómo vamos? Ahora, hoy estamos hablando del civilismo, no de mecánica. Y son épocas muy tristes, porque para mí aquella época vivía en una zozobra impresionante, para que sepa. Usted no ya le digo, yo no sé cómo yo estoy vivo y no estoy medio chiflado, aunque sí estoy medio loco, poquito destornillado, pero soporté muchas presiones. Fíjense, después del incidente del Marrio, donde me llevan, ya ahí voy mal, golpeado totalmente. Le estaba contando que entonces me llevan al pabellón militar, porque ellos, los militares, tenían un centro especial para atender a sus militares. Allá adentro me meten y me iban a desaparecer. Entonces le contaba pues que ahí, sabiamente, gracias a Dios, porque Dios siempre me ha protegido. Eso sí les digo, tengan fe siempre, porque lo que a mí, yo he salido a flote de todo esto, es porque el de allá arriba me quiere demasiado. Es más, yo no sé ni por qué estoy en esto todavía. Es que alguna misión especial me tiene en esta vida. Y yo seguiré bajo esas premisas. Entonces, cuando estamos ahí, porque por eso es que este Camaño, estaba ahí al frente del Marrio. Yo lo vi, que él era el que dirigía esa juesta. Entonces, obviamente, yo le pongo una demanda una vez que se retorna la democracia al país, a todos estos militares que estuvieron involucrados en ese tipo de acciones. Y les cuento esto porque quiero terminar el episodio con Balbina en la asamblea cuando me pega. Le estoy narrando todo esto para que entiendan los acontecimientos y entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Arias Calderón lo sacaron por salsipuedes, así es, Martín Castillo. Fíjense que yo en ese incidente siempre los acompañaba. Yo andaba para arriba y para abajo con ellos porque yo era seguridad de Endara, en aquella época los arnulfistas, yo era arnulfista. Andábamos con Arias Calderón, ya les expliqué pues las raíces. Lo que pasa es que cada episodio de mi historia es tan largo que si me pongo a los detalles, me como la hora y media que quiero dedicarle hoy a esto y no termino, pues. Y yo quiero es terminar la razón de por qué la invasión se da, para que se entienda de una vez por todas que aquí, si bien es cierto, hay muchos mártires del PRD inocentes. Parte de lo que a mí me duele, por eso le digo, yo he vivido episodios muy tristes, muy cerca de la muerte. Dios me tiene aquí por milagro. Inclusive después, los días de la invasión, el mismo día que caen los americanos, fue un milagro que yo esté echando el cuento, porque a mí me tenían fichado totalmente. Yo aparecí después dentro de los 10 más buscados, tipos más peligrosos para el G2. Salió una lista, ahí estaba mi nombre, para que sepan quién soy. Aquellos que a veces preguntan, sí, Martín, mucha gente murió pendejamente el 20. Llegó Maylin, mi fan fiel, gracias, hola mi amigo Olmedo. Bueno, empiecen a darle me gusta para ver si podemos arrancar. Cuando ya tengo la audiencia caliente le voy a poner entonces los videos para que me tumben la audiencia y bueno, ya ustedes saben por qué es, pero ven los videos y los hechos, porque tengo algunos videos para documentar lo que pasó ese día. Olmedo, ¿por qué te pegó Balbina? Reina Bella, voy para allá, estoy tratando de poder... Fula, muchos panameñistas desaparecidos. Es que lo que pasa es que les pusieron la cuota de sacrificio en aquella época fueron los arnulfistas, para que sepan. Pues viene un tema de Piedra Candela, que cuando empieza el cerebro a acordarse cosas.
Imagínense que, acuérdense que yo vengo de aquí de Alange, de Chiriquí, así que yo conozco muy bien también el tema de Piedra Candela, cuando dan el golpe en el 68, los arnulfistas se atrincheran allá arriba y también los masacran. Ese fue el golpe de Torrijos y obviamente de ahí viene una historia. Es más, a nosotros, mi familia fue perseguida aquí en Alange, le cerraron el molino a mi papá, producto de que apoyaban pues aquellas guerrillas de aquel entonces. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de hace más de 50 años, yo calculo. ¿Okay? Después de la invasión pensé que el PRD no ganaría más, dice Franklin. Claro, yo te voy a explicar qué fue lo que pasó, Franklin, si el sistema me lo permite, pues, y puedo seguir narrándole los hechos. Deme chance para que ustedes vayan comprendiendo esta magnitud. Porque este que sale en Canal 13, Felipe Camargo, voy a ponérsele el audio, no le puedo poner el video porque el video me lo restringe, pero me gustaría que vieran la desfachatez, el cinismo de este tipo que fue el torturador principal, uno de los torturadores. Obviamente el principal fue Noriega, porque acuérdense que Noriega mandó a matar a Hugo Espadafora. Estos eran los brazos, o sea, el tipo... Tenemos que ser lo mire, más ahí está, certeros con escuchen. la historia. Usted era torturador, ¿cierto? No fui torturador. Él dice primero que no fui torturador. Fíjense lo cínico que es. Nosotros nos enseñaron a los militares a sacar información aplicando las técnicas de torturador. Él dice primero que no fui torturador. Fíjense lo cínico que es. Nosotros nos enseñaron a los militares a sacar información aplicando las técnicas de la Escuela de las Américas. Pero eso no es tortura. Esa escuela de las Américas le enseñó a utilizar una técnica de directorio telefónico. Sí, exacto. Claro, porque y eso no era una tortura. La diferencia es que inteligencia militar... No, pero eso no era una tortura. Sí. Sí, primero dice que no y después dice que sí. Dice la clase de cinismo, ¿eh? Y Canal 13 se presta para esta sinvergüenzura. Los dueños, bueno, y esto, acuérdense que estos son unos speakers, ellos tienen pues que les pagan para eso. Pero mire, en menos de 10 segundos, el propio Camargo se contradice y dice que sí era torturador. Primero dijo que no, después dice que sí. Pero que no era mucho, pues que nada más nos dejaban parados y nos entraban a manguerazo, porque con las mangueras aquellas no se veían los golpes. A mí sí me sacaron la ñex, para que sepan. Yo no le he podido terminar de narrar el episodio nuestro, porque el cerebro mío trata de olvidar ese episodio, porque es tan traumático que cuando lo recuerdo, entonces quedo varios días alterado por eso. Pero bueno, hoy cuando vi a en la televisión me altero, porque yo no puedo creer que ahora estos son, sacados, los héroes, Balbina, y nosotros que fuimos los torturados. Claro que hubo violaciones a las mujeres y a los hombres, fula. Que la fula está clarita. Dice Makuto, era el diablo mismo, ya debería estar muerto. Fíjense que ahora en este foro, por eso es que a ellos no les interesa que yo haga estos foros, porque la gente empieza a escribirme y me empiezan a localizar. Dice Makuto que era el diablo mismo, yo ya debería estar muerto. Este tipo ahí, que donde usted lo ve ahorita, era perverso. Nos llevaban allá a la cárcel modelo, allá que después la quemaron y la destruyeron los americanos. ¿Por qué nunca lo castigaron como se debía, Roger? Ahí es que voy. Por algo Balbina me pegó en la asamblea. Ve que yo quiero llevarlo a un escenario en donde ahora, y vengo a hacerlo ahora porque este live me lo permite, porque si no esta historia nunca lo hubieran conocido. La historia donde a mí me torturan y saben lo terrible, que estando ahí entonces en el pabellón militar, mi familia llega y se dan cuenta que yo estoy a través del silbido, le estaba comentando pues un silbido especial que ya no me es difícil hacerlo, pero en aquella época de los viejos nuestros solo bastaba un silbido para que uno regresara a su casa y portarse bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Entonces, obviamente, Roger, ahora explico por qué no lo castigaron, porque ahí es donde entra Balbina, en la asamblea cuando el toro. Denme chance.
les explicaba entonces que de ahí, del pabellón militar, me transfieren, muy golpeado, prácticamente inconsciente. Ya me están avisando que le están metiendo comentarios del live. Cójanla suave porque si no, nos van a tumbar. Y está buenísima. La audiencia ahorita ya subió a casi 100 en la audiencia y 1600 me gusta. Acuérdense de no dejar de compartir y de darle me gusta. Dice, antes de morir mi mayor anhelo es que este pueblo tenga la valentía, el coraje y la determinación de reconocer y de contar la historia, creo que de ser patriotas, dice la Fula Modarra. Ese es un sueño que yo creo que compartimos, Fula, porque hay que seguir luchando por este país y por los valores. Porque todo esto que yo he hecho, después le voy a contar que son principios. O sea, al final tienen que entender, porque yo sigo en esto, es que cuando uno lo educan bajo principios, los seres humanos que están alrededor de nosotros a veces nos ayudan, pero a veces también nos perjudican. Entonces, me sacan del pabellón militar y me suben arriba a un cuarto especial que tenían en el Hospital Santo Tomás, solo allá arriba. Tenía venoclisis, tenía transfusión de sangre y estaba casi semi inconsciente. O sea, si acaso recuerdo algunas cosas, me acuerdo que mi hermano Rubén, que en paz descanse, se arriesgó su vida y pudo en algunos momentos entrar ahí hasta donde yo estaba y confirmar que todavía estaba vivo. Pero ustedes saben qué hicieron estos malditos. Acuérdense que estamos viviendo una época de terror, de mafia. A la 1 de la madrugada me sacaron. Quitaron la venoclisis, quitaron la transfusión y me bajaron arrastrado y me montaron en un carro y me pusieron una capucha y el tipo adentro del carro golpeándome, pateándome. Me decía que hasta ahí iba a llegar, yo iba a desaparecer. Me dieron no sé cuánto tiempo porque obviamente perdí el conocimiento y amanezco, eso apenas lo recuerdo, allá atrás en la cárcel Modelo, allá en el Chorrillo. Recuerdo había un militar con unas botas, además le veía las botas asustado porque él decía, y Papo Córdoba era el diablo. Macuto, ¿estás clarito? Que creo que Paco Córdoba tuvo que ver parte en la tortura y todo el trauma que yo viví. Entonces les contaba que este militar estaba asustadísimo porque yo estaba a punto ya de fallecer. Y recuerdo clarito que él lo que decía que este muerto no se lo iban a cargar a él. Que me llevaran, pues, o sea, los que me habían tirado ahí, que me llevaran porque yo me iba a morir ahí al frente de él y que eso no lo podía permitir porque ese muerto dice, a mí no me lo van a achacar. Cuestión es que pasaron las horas y finalmente decidieron subirme arriba al pabellón de la cárcel Modelo, allá arriba, y ahí me tiraron. ¿Y usted sabe quién me atendió? Aquel famoso doctor que estuvo involucrado, se me va el nombre, por eso les digo que estos traumas a mí me afectan. Él fue el que me atendió ahí. Él estaba preso por un tema de unos asesinatos en un push button, un doctor muy en esa época. Y bueno, ahí pasé bastantes días encarcelado. Ojo con esta historia porque esto tiene que ver después con lo que viene. O sea, eso es la parte mía, pero imagínense asiento el doctor Watt, claro, Fula, gracias. Ojo, pero es que la gente sabe, ve que son historias, o sea, yo no le estoy mintiendo, ¿ah? Por eso es que a mí no me entrevistan, a mí nadie quiere que yo eche el cuento, no quieren que yo presente estas pruebas, porque esto no les conviene, ni siquiera a Balbina. Pero Balbina, acuérdense que responde a estos intereses millonarios de los PRD que controlan los medios de comunicación. ¿Ve por qué yo les digo que no me entrevistan? Porque los dueños, el Toro es parte de esos dueños de estos medios. Y ahí es donde viene ahora la historia del Toro y Roger, el doctor Watt, exactamente.
dice, luego pagó cana en el Renacer. Sí, ese se quedó mucho tiempo, pero vuelvo y le repito, ese doctor tuvo conmigo ahí y parte de la atención que me pude recuperar fue gracias a él. Unos a esconderse abajo de la piscina. Carmen dice, Chuzo, te jalaron y salimos corriendo unos a esconderse abajo de la piscina. Exactamente, Carmen. Me imagino que tú estabas ahí y muchos de los civilistas tuvieron que... eso fue un episodio en el barrio violentísimo, para que sepan. Es que describirlo, no tiene forma uno de describir la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, agarraban a la gente y eso era una masacradera lo que había, y obviamente la varillera era Balbina. Beggy, con calma, es que voy para allá al final. Dice Carmen que se escondió en el baño. Así es, Carmen. Pero tú eres Carmen, ¿qué Carmen me está hablando? Carmen BM. No, bueno. Vamos a hacer un Zoom, Carmen, contando. Sí, yo quisiera algún día. Fíjense, yo estoy metido en esto porque yo quiero ver cómo armo una plataforma para que no me saboteen el sistema. Porque yo no he podido enseñarles las imágenes, porque si les enseño las imágenes, ustedes pueden vivir en carne propia lo que estoy narrando. Pero si se las enseño, el sistema me lo tumba, porque tienen una inteligencia artificial especialmente para mi cuenta. Ya yo tengo todo bien clarito cómo funciona, no se preocupe. El doctor ese descuartizó a una mujer. Pero bueno, Carmen Boy, una periodista guerrera de esos tiempos, claro, si es Carmen Boy, cómo no, mi amiga Carmen Boy, saludo, que era una guerrera con este otro periodista muy amigo puta, qué problema. Un Zoom para que los jóvenes a nivel nacional sepan la verdad. Así mismo es, Carmen. Blas, sí. Mire, les voy a contar algo para que sepan. Yo estoy alterado ahorita, porque a mí estos recuerdos me alteran. Muchísimo, más de lo que ustedes se imaginan, porque acuérdense que estamos hablando de torturas, o sea, de una situación, Blas Julio, así es. Gente que se de verdad sacrificaron hasta su vida, su familia, por esa lucha civilista. Entonces, me altera un poco por esos recuerdos, porque de verdad que tantas cosas que hicimos. Fíjense que es tan episodios tan tristes que cuando se da la invasión, voy a tratar de aterrizar con el tema de la invasión, a escribir un libro para Historia Patria, sí, Fercho. Lo que pasa es que Dios no me ha dado la habilidad de escribir. Es primera vez que estoy hablando de esto, para que sepan. Primera vez que estoy narrando cosas de la historia, porque me molestó, me chocó ver a este torturador ahí en primera plana, pues hablando hoy en día como si ellos fueran las víctimas. Este es uno de los responsables de la invasión, no nosotros. Es el mismo caso de la mina. Entonces estos vienen ahora a darse golpes de pecho cuando nos masacraban, no había derechos humanos, no había libertad de prensa, no había libertad de expresión, no había libertad de reuniones. Y entonces por eso es que los americanos tuvieron que venir a resolver el tema. Eso es lo que no dicen y no quieren que la gente sepa. Entonces dice la fula y ya tenemos, y Carmen... Y las fulas son gente pesada, para que sepan lo de la audiencia aquí, los que no saben, quienes están escribiendo y quienes están en el live. Tengo en el live ahorita gente de mucho peso y mucha historia que vamos a tratar de organizar, porque esta historia hay que contarla. Yo no la he podido contar porque no contaba con los recursos ni con esta facilidad que tengo ahorita. Pero créanme que sí, si Dios me lo permite, vamos a hacerla. Hay un episodio, déjenme contarle el día de la invasión, que es el día de hoy. Voy a tratar de narrarle lo que pasó más o menos a esta hora, porque dice Roger que se suma a ese Zoom. Excelente, qué bueno. Mire que a la gente le ha gustado el tema. No hay mucho me gusta porque están muy, me imagino, compenetrados pues, en la narración.
Pero avísenle a sus amistades que estamos en esta historia, narrando y contando, y ustedes viviéndola también. Casi a las 12 empezó, dice la fula. Ves que yo, y les agradezco porque me van ustedes recordando ese incidente. Fue un poquito antes de las 12, cuando yo empecé a sentir los primeros cuetazos. Pero eso era que todos los días venían y uno no sabía cuándo era, y era otra incertidumbre. Acuérdense que ya se habían robado las elecciones, ya teníamos los ánimos muy bajos, y ya Noriega salía desfachatado, por ahí salió con un machete días antes, y nada, estábamos pues muy compungidos ya después de una lucha larga que no habíamos podido ganar. Entonces, nada, llegaron los americanos cerquita de las 12 y empezó el bombardeo. Fíjense cómo estaba yo desfichado, que ahí en el cementerio de Juan Díaz habían hecho un boom esos batalloneros y fueron a buscarme. A esa hora entraron ahí a la calle de Santa Clara, donde yo vivía, a buscarme. Yo ya me había preparado porque yo pendejo no soy. Por eso que le digo, ojo con este pedazo de la historia, porque yo he llegado hasta acá, no por flojo tampoco. O sea, yo me le paré bonito. Y en la tortura nunca dije quiénes eran los del grupo de nosotros. Me lo reservé y nunca me sacaron nada. Eso es lo que le tienen miedo. Entonces, cuando llegaban ya a la casa, ya yo tenía hablado con los vecinos cómo sacar, porque tenía 3 niños. Acuérdense que le conté lo de Olmedo Enrique allá en la Roosevelt. Tenía a Bam Bam y a la niña chiquita, y habíamos hablado con los vecinos para sacarlo por la parte de atrás. Así que efectivamente estábamos preparados, saqué a los niños por la parte de atrás de la casa y me regresé. Yo andaba con un arma, yo estaba armado, porque yo estaba ya dispuesto a dar mi vida, pero también si se metían con mi familia, alguien me lo iba a llevar. Y llegaron al frente de mi casa, y vuelvo y le repito, gracias a Dios, algo pasó y se retiraron y se fueron. Eso fue el mismo día de la invasión. Eso fue como si acaso a los 15 minutos, porque vuelvo y le repito, a mí me tenían súper bien identificado como uno de los civilistas de verdad, pues, o sea, de los que estábamos en la calle, los que estábamos dispuestos a ir a una guerrilla. Ya estábamos organizando ya una guerrilla, para que sepan. Yo era parte de esa dirigencia de esa guerrilla. Hay algunos datos que no lo puedo decir todavía, porque obviamente no sé hasta qué punto todavía estas fuerzas paramilitares están metidas. Dice Carmen que ella va a proponer ya el 8 de enero el Zoom. Y Carmen, gracias Carmen, vamos a hacerlo. El 8 de enero y voy a preparar un verdadero Zoom y vamos a hacer algo bonito. Entonces, nada, recuerdo claramente ese día porque para mí fue uno de los momentos en donde más peligro puse mi familia, mis hijos. O sea, estaban ahí, estaba mi esposa, estaba Nani, y lo saqué por la parte de atrás. Vuelvo y le repito, los batalloneros estos que estaban ahí, Chachi de Gracia le puede contar parte de esa historia para que sepa, ese que está ahora en la asamblea. Nada, entonces se fueron. De ahí inmediatamente organizamos entonces a todos los vecinos, cerramos las calles, nos apertechamos, ¿se acuerdan? Que entonces a las finales dice Carmen que el viernes nos reunimos, pues. Carmen, lo que pasa es que estoy acá en Chiriquí, para que sepan. Estoy en la tierrita, pero bueno, podemos conversar. Entonces, ese día, ya en la madrugada, empezamos a organizar la barriada, la cerramos, todo el país empieza a organizarse, cierran todas las vías, porque ya había una estrategia también para eso, o sea, cómo repeler ese tema de los batalloneros, porque sabíamos y entendíamos que iban a caernos encima a todos los civilistas, o sea, ya tenían, no más yo,
Eran cientos de líderes de la cruzada que estaban muy bien identificados. Entre eso, pues, Endara, Ford y Arias Calderón. Por eso es que ellos tuvieron que irse para la base militar, para irle contando cómo fue que pasó esto. Porque si no lo hacen, los matan. Porque será la orden. Busquen a esos líderes y los eliminan. Entonces, nada, se da pues esta invasión y empiezan a llegar los americanos con la fuerza que tienen de pie de guerra y empieza el bombardeo y empieza pues sistemáticamente a caerle en los sitios estratégicos. Parte de lo que yo puedo narrar como historia, porque obviamente ahí estaba confinado en Santa Clara, es que después la primera mañana salíamos con mucho sigilio, mucho cuidado, pero la gente empezó a preocuparse de la alimentación. Dijeron, chuleta, ¿ahora cómo hacemos? Porque no sabemos, estamos en una guerra, estamos sitiados por el ejército de Estados Unidos. Entonces ya esto no era relajo, esto sí era bomba de verdad y ametralladora y tiro, o sea, esto es otro escenario como de película, esto no. Y ahora le voy a narrar uno que viví yo. Entonces, nada, a las finales, cuando pasa la mañana y ya estamos organizándonos, dice Manchado que él escuchó las primeras bombas, las escuchó a las 11:41 p.m. Por ahí fue, así mismo es el día 19. O sea que fue el 19 que llegaron, no fue hoy. Félix Sánchez, saludos, don Olmedo. Lamentablemente la historia de la invasión se cuenta como le conviene. Exacto. Y aquí es donde van a darse cuenta cómo han manipulado todo el tiempo los dueños. Fíjense que yo insisto en que es el grupito económico, cabrón, mafioso. Eso no salen, eso ustedes no lo ven, que controlaron y cambiaron la historia. Al final entonces se da pues y empieza pues a haber muchos muertos. Noriega se esconde, nadie sabía por dónde andaba. Pero aquí pasa lo curioso. La gente en su desesperación sale y empieza el saqueo del comercio. Y ahí tengo historias muy vívidas de los vecinos cargando de todo. Esa es parte de la historia, como fuimos, yo mismo fui y recuperamos, había unos depósitos allá atrás del cementerio del hipódromo, y entonces recogimos alimentos y los guardamos, pues, y hicimos una convivencia de la comunidad y guardamos todos esos alimentos para, no sabíamos cuántos días iba a pasar en la invasión, porque se creía que Noriega iba a luchar pues a diestra y siniestra, iban a estar ellos como patriotas defendiendo el país. Hermano, eso fueron 2 días y aquí es donde viene la narración, porque al tercer día ya yo había sido candidato de representante de Juan Díaz, sabíamos que habíamos ganado, nos habían robado las elecciones y nos citan a la asamblea. Ahí estaba Ciro Ortega. Fíjense que les doy nombre de personas, me lo encontré en la entrada de la asamblea. Había una tanqueta, un tanque de guerra apostado en la asamblea. Y lamentablemente, porque por eso yo les digo ahora, no estén peleándose por gente que ustedes no saben después ni lo que van a hacer. Se vinieron unos en un carrito como un Toyotita, 4 batalloneros, pero que en ese momento ya no eran batalloneros, eran patriotas también, pues. Y fueron masacrados. Yo personalmente vi con mis propios ojos cómo fueron pues acribillados, porque se les vinieron encima, obviamente se vinieron en una acción temeraria y obviamente pues los americanos respondieron y con metralletas de alto calibre, eso fue una masacre. Eso lo viví yo y tuve que esconderme inclusive debajo de la tanqueta. Pregúntale a Ciro Ortega si ustedes creen que esto es cuento. Entonces, esa es parte del proceso, ¿no? Ahora vamos para el tema de Balbina y la pegada en la asamblea. Se recupera la democracia
Yo después tendré que contarles cómo pasó el trauma porque aquí hay incidentes que son históricos que la gente tampoco conoce. Dice, cuando empezó el bombardeo, mi papá nos mandó a dormir en pisos por si alguna bala perdida. Así mismo es Gilberto Illueca. O sea, era un terror, pero usted no se imagina el terror que uno siente cuando ve ese tipo de aviones, de bombas. Es impresionante. Es más, uno lo ve en las películas y ustedes no se imaginan cuando es en carne propia. Finalmente, pues vamos a caer en el tema de Balbina. Ya saben la historia de Balbina, ya no se la tengo que contar. El tema de civilista muerto, civilista visto, civilista muerto. La vida le da a uno sorpresa. Yo quedo de representante, fui un representante exitoso, que les duela, porque entonces los PRD después cambiaron toda la historia. Ve que los PRD se volvieron a apoderar de Juan Díaz y han cambiado hasta la historia de lo que yo hice allá en Juan Díaz. Pero los que saben que yo hice una excelente labor de representante en Juan Díaz. Fui presidente de los 510 de aquel entonces. Y en Dara, que hizo muchas cosas buenas, pero muchas malas. Yo le tuve que hacer hasta una huelga de hambre a Endara porque quería eliminar a los representantes de corregimiento. Dice Luz Franco, dice, yo dormía en una cama camarote al lado de la ventana y mis papás nos mandó a dormir, dice, al piso. Félix Sánchez, y recuerdo toda clase de vejámenes con todo lo que se opinaba en el clan de Noriega. Así mismo es. Ese fue el error de Endara, dejar vivir al PRD. Sí, señor. Entonces, pero bueno, voy a tratar ya de ir terminando para llegar a la asamblea. Ese fue, Balbina le caerá su karma. Dios nunca tarda, así es. Es más, yo siento que a Balbina el karma ya lo está pagando, porque dice Olmedo, tú eres de Alange, es de Quereo, a los saludos vecinos. Sí, estoy aquí cerquita de Alange. El señor Benjamín Colamarco, ese fue otro Franklin que también está ahora ahí, tú lo ves, dando declaraciones, muerto de la risa. O sea, esos son los héroes ahora, Benjamín Colamarco. Ese era el jefe de los batalloneros. Pues esa historia la vivimos en carne propia. Entonces, obviamente yo salgo después por el Partido Renovación Civilista. Aquí empiezan los traumas políticos y los entrelazados de no creer en el país, sino en sus propios intereses, y quedo yo embolillado en ese liderazgo y en esos problemas. Y yo siempre, mis luchas desde aquel entonces han sido por principio. O sea, yo no tenía ni idea cuando me dijeron que fuera representante, ni siquiera tenía idea de que era un representante. Fui porque me lo pidieron y era una labor que necesitaba. Pero traté de hacer mi labor como representante lo mejor posible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no era político, ni soy todavía, yo creo, político, pero bueno, las circunstancias me llevaron a ese escenario. Entonces, finalmente, por la labor que hice y todo el tema de que se quería rescatar esos valores civilistas, porque ya tenía un conflicto ya yo en el arnulfismo, que esto es otra historia. Entonces me postula Renovación Civilista y salgo de diputado como el diputado más votado de este país. Yo creo que todavía en la historia no hay quien haya sacado tanto voto selectivo como yo. Esa es otra historia, porque ahí entran ya también problemas míos con un civilista que era una figura en aquel entonces muy importante. Corro con él en la papeleta y le gano. Entonces eso también me trae problemas con la élite, ¿no? Porque muchos dicen que fue culpa mía que él no salió. O sea, para ellos yo tenía que cederle el puesto a esta figura, que era un dueño pues de una agencia de publicidad y era muy famoso en aquel entonces, pero bueno, se enfrentó democráticamente a nosotros y le gané abruptamente. Yo me imagino que algunos saben de quién estoy hablando. El tema es que llego a la asamblea, pero gana el PRD. Fíjense cómo es la vida. Entonces yo estaba en un mundo que no podía creer que el PRD ganara las elecciones. Y me encontraba entonces en esa asamblea a una Balbina, a un Elías Castillo,
un Lucho Gómez, que no era, pero ahí se paseaba como si fuera de él. Entonces esa gente se toma el país, ¿no? Empiezan a burlarse de nosotros. Y a mí me hacían todos los vejámenes que ustedes ni se imaginan en esa asamblea, las pasé yo ahí. Y traté de hacer mi trabajo, pero ya no estaba a gusto. En ese interín, Balbina, con Elías Castillo y Miguel Bush, fíjense que ya me empiezo a acordar de los nombres. Y estaba Benicio Robinson también en aquel entonces. Presentan un anteproyecto de ley de amnistía general. Miren de lo que estamos hablando, para aquellos burlecos que todos los días sacan el tema de Balbina. Miren ahora dónde quedamos, para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. Resulta ser que estos, que ahora estaban en el poder, deciden decir: aquí en este país no pasó nada, vamos a hacer una amnistía general y ese Camargo va a quedar como un angelito, como muchos otros militares que algunos se habían logrado pues condenar. Bastantes militares se entraron en ese proceso y se condenaron, pues. Pero ella presenta ese anteproyecto. Este servidor, que había vivido todo lo que les he contado y muchas otras cosas que no, entonces así es, hicieron borrón y cuenta nueva, dice Roger. Así es, eso era lo que querían hacer. Entonces yo dije: no puede ser. ¿Cómo vamos a permitir que haya una amnistía general y aquí no ha pasado nada? Entonces utilicé mi sabiduría, mi experiencia, lo que Dios me había enseñado, y me opuse al anteproyecto y levanté un movimiento civilista de nuevo, en el cual pues ya la gente se empezaba a manifestar. Entonces en ese entonces yo en la asamblea sí tenía, a pesar de todos los vejámenes, no me dejaban hablar. Esto de que no me dejan hablar es común ya para mí. No sé hoy cómo me han dejado hablar libremente, porque no les he enseñado imágenes, no he podido realmente que ustedes vean todavía más en carne propia pues lo que nos pasó, pero espero que con la narración lo entiendan. Entonces, nada, se presenta esto, pero ya habíamos tenido muchos encontrones, no solamente con Balbina, con Miguel Bush se burlaba de nosotros, pero aquello era impresionante. Acuérdense que yo también apoyé durísimo a el Suntrac, a Genaro López en aquel entonces por las reformas del Código de Trabajo, que son temas durísimos, que ahora la juventud ni mucha gente ni siquiera se acuerda de eso. Entonces, cuando ella presenta eso, yo me opongo y organizamos entonces en la asamblea un grupo muy fuerte. Me acuerdo que estaba Cigarrista, estaba el doctor Kiel, estaba Benedetti, ¿quiénes más? Ahorita se me va mucha gente que nos unimos todos, pero a mí me nombraron coordinador pues para llevar la vocería para rechazar ese anteproyecto. Ve ahora, están entendiendo de la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, en el primer debate, aquellos que conocen cómo funciona la asamblea, ya habíamos alborotado el Congo y se estaba levantando a nivel nacional. Dice que a Miguel Bush ya le llegó su karma, dice Felipe Saucedo. Bueno, por eso le digo, poquito a poquito a todos les llega su karma, y mire lo feliz y tranquilo que ando yo ahora. Que eso es parte de la satisfacción de poder disfrutar a pesar de todas las maldades que me hicieron. ¿Y quiere que le diga lo más bonito de todo? No le guardo rencor a ninguno. Creo que también espero Dios y confío que ellos lo hicieron por principio, pero abusaron de sus principios. Masacraron, humillaron. Ya les digo, yo salí enfermo de esa asamblea. Por eso que no quiero saber de la asamblea. Entonces, ese día recuerdo perfectamente, y los que estábamos ahí, como la Fula Mudarra y muchos otros periodistas, recordarán que ese día estaba la asamblea en pleno, ahí todos los periodistas. Voy a tratar de enseñarle la imagen donde ella nos golpea, porque ella es la que me golpea, no es que
No es como la historia, como que hay el Olmedo, es el masacrador y el que no respeta a las mujeres. Esa fue la parte de la estrategia que usaron estos perversos, PRD y los dueños de estos medios, para hacer ver que yo fui el malo de la película. Fíjense cómo manipulan la opinión pública, para que vean desde aquella época cómo se viene manipulando la opinión pública. Entonces ella, como era la presidenta de la asamblea y la que había presentado el anteproyecto y era la líder, ustedes no tienen ni idea cómo se pavoneaba en la asamblea, estaba ahí en la comisión de Gobierno y Justicia y estaba Ábrego, creo que era el presidente, si la memoria no me falla, de presidente de la comisión. Entonces, yo escucho perfectamente, porque en aquel intenso ya empezaban a ver estos troncales, ¿se acuerdan de estos teléfonos grandotes que parecían? Porque ya se había levantado en movimiento y yo escucho perfectamente cuando el Toro llama a Ábrego. Estaba Ábrego en el medio, estaba yo a la mano derecha y Balbina a la izquierda, porque ese era el orden como nos sentábamos en esa comisión. Y yo oigo perfectamente entonces cuando el Toro le dice, hey, ese Guillén nos tiene loco y esta vaina se va a caer y tienen que votar en contra del proyecto. O sea, abstenerse para que el proyecto se caiga porque no lo iban a poder presentar. Eso fue lo que pasó ese día, para que sepan. Proyecto de amnistía general para todos esos torturadores, masacradores y asesinos, era lo que se discutía en ese momento en la asamblea. Este servidor se opuso a esa aberración y eso fue producto y hizo lo que ustedes van a ver ahí. ¿Ve? Ahí está ella disgustada porque el proyecto se cae. Está Fu, que siempre fue ahí. Entonces yo me le voy encima. Y ahí es donde, como estaba molesta y me estaba gritando vulgaridades, porque lo que me decía era un pocotón de vulgaridades, entonces yo le digo, vete a cuidar a tus hijos. Y les voy a explicar la frase esta de vete a cuidar a tus hijos. Porque eso tiene una connotación, los que somos de acá del interior entienden perfectamente cuando uno está educado en valores, que a una mujer uno no le dice vulgaridades como las que ella me decía ahí. Miren la cara, ¿ves? Entonces, cuando ella está molesta, gritándome, ustedes no tienen idea de las vulgaridades que me decía ahí, eso no lo sacaron los medios. Entonces, yo paso al lado y en tono de burla, para no decirle una vulgaridad, le digo, vete a cuidar a tus hijos. En una forma despectiva, obviamente, cabreado porque estaba molesto, o sea, puta, me tenían loco y por primera vez que le ganábamos una batalla, entonces salgo y le paso y le digo eso. Y me pega. Y observen la reacción mía, para que vean lo que es ser un caballero, un gentleman. Me le devuelvo y solamente me río y sigo para adelante. Entonces, ustedes no tienen ni idea de lo que uno sufre a veces por defender los principios y los valores que le enseñan a uno. En el caso mío, tal vez hay otros que le enseñan es a robar y a ser cínicos y sinvergüenza. Entonces, ese no es el caso mío, para que sepan. Y por eso es que ustedes ven que yo trato de mantener esos principios. Y no los he cambiado. Me divierto con ustedes, ahora en democracia, porque fui un luchador de la democracia. Yo creo en una democracia participativa. Eso me costó esa cachetada y me costó mi carrera política, obviamente, porque entonces inmediatamente salen a decir que yo era un machista y en aquella época pues había una lucha de las mujeres, que no sé qué, y ella organiza con su batallonera un grupo y se iban allá a las gradas a gritarme de todo. Y la historia la cambia. ¿Ves? Hasta hoy, el sol de hoy, después de 25, 30 años, yo puedo explicar esto. Así en un foro pues un poco público, porque tampoco es que sea un foro pues de miles de personas. Pero sé que los que están escuchándome pueden ser multiplicadores de esta historia. Eso fue lo que pasó en la invasión. Por eso fue que los americanos tuvieron que intervenir, porque gente como ella, como el Lamarco, como el Camargo, como el Noriega,
porque aquí el gestor de aquel entonces era Noriega, llevó al país a una situación que no se podía resolver si no entraban los gringos. Obviamente entonces ya viene pues el desastre, muchos muertos producto de esa invasión, y la historia cambia. Viene entonces un gobierno de Endara que no supo realmente pues rescatar, y nace nuevamente el PRD, y aquí ahora estamos pues sumidos otra vez en una semidictadura que tienen ellos y que andan paseándose por el país nuevamente como si fueran los grandes héroes. Entonces, nada, con esto pues quería yo culminar esta historia, este día, pues que inclusive ahora ellos mismos lo han decretado. El mismo PRD se ha echado este día pues de fiesta, porque dice que es reflexión, pero ustedes saben que estos días feriados se pierde el trabajo, la gente tras que estamos jodidos. Entonces, nada, es lo que ha pasado, y estamos ahorita, pues los panameños olvidan rápido y por eso estamos así. Así mismo es Franklin. El problema es que cuando ustedes hacen un estudio realmente de la sociedad nuestra como panameños todo se le olvida, todo es una cuestión de poca seriedad, ¿no? Y obviamente esa gente del PRD nos tiene súper bien calibrado, hasta el tema de la mina, que ahí es donde yo estoy feliz. Yo creo que por eso que ustedes ven que ahora me he vuelto muy parlanchín, porque ahora veo un renacer de aquel entonces, de la cruzada, de aquellos panameños que luchábamos, y obviamente pues me siento como pez en el agua, realmente, porque veo pues, mire, el interés que hay de ustedes ahorita en esta información, en este live, que es impresionante. Obviamente se me han dormido con los me gusta, porque parece que les interesó la historia, y les agradezco de corazón realmente pues que me hayan escuchado. Eso es parte pues de lo que les puedo contar, así muy reducido hago constar, porque cada episodio que yo les estoy contando es toda una vivencia. Eso de la asamblea, Dios mío, ustedes no tienen idea de las maldades que me hacían. ¿Por qué? Porque siempre fui opuesto al PRD. Dice Aura Lisondro, muy buena historia. Gracias, Aura, por escucharme pues, y participar en el live. Yo se los agradezco mucho, de verdad. Y nada, saber pues que ahora estamos... dice, lo triste de todos esos sacrificios es que seguimos con los mismos. Le gusta la vida al panameño, dice Kilo. Mira, Kilo, yo también a veces pienso y me pongo triste, pero en el fondo, cuando narro estas historias, sí hemos avanzado, aunque tú no lo creas. Lo que vivíamos en aquella época sí era de terror. Esto ahora pues nos amargamos, sufrimos, pero tenemos en nuestra mano el poder del voto. O sea, ya si lo usamos mal es otra cosa. Pero por lo menos ahora hay una expectativa. Por ejemplo, ahora estamos pendientes ya a las elecciones de mayo. Vamos a ver cómo votamos de la mejor forma posible. Y eso me da aliento, pues, de que las cosas puedan cambiar. Por eso luché por la democracia. Y he perdido en esta democracia. Pero no por eso me voy a amargar. Ni voy a seguir creyendo y queriendo a mi país. Pues yo amo a Panamá. Es algo que lo llevo adentro. Así es, el pueblo tiene el poder, dice la Fula. Entonces, vamos a escribir un libro. Hoy el día la inteligencia artificial te ayuda. Así mismo es, Roger. Mira que le estaba comentando a mi hijo, hoy todo el día hemos estado conversando, fuimos a buscar, pues, como le dije, el router, que gracias a la segundo live, porque el primero me lo anularon por completo, para que sepan, tuve que abrir otro live, porque ya estaban, bueno, parece que alguien como que le dije, oye, déle chance a Olmedo, que aunque sea ahí se desahogue, porque estaba súper alterado al principio, pues me tienen harto ya de manipularme. O sea, fíjense la historia que le he contado, toda esta historia ha sido una vil manipulación de mi propia historia, de mi vida.
porque yo hubiera podido hasta cambiar este país si estos maleantes, corruptos, nos dieran la oportunidad. Pero bueno, allá arriba hay un nivelador, como dicen muchos, y yo creo mucho en eso. Creo que Dios nos tiene aquí para una misión especial. Yo todavía no sé cuál es, pero sigo ayudando al semejante. Entonces, a cuidar el voto, tomen fotos de los resultados en la mesa. Así es. Luis Franco, fíjate, uno de los éxitos que nosotros tuvimos cuando el tema de la dictadura fue que en aquel entonces la gente cuidaba el voto, pero duro, ¿ah? Me acuerdo allá de mi cuñada, la Fula, allá en el NH de Pinates, cuando se trataron de llevar las urnas, las actas, se amarró ahí prácticamente a la puerta y dice, aquí, esta acta que yo tengo no se la llevan. Y me cuidó el acta como en todas las mesas, y después yo tuve una de las pruebas más fidedignas de los resultados de la elección de ese entonces, lo suministró este servidor con las actas que habíamos rescatado. Por eso fue que después pudimos levantar las actas de las copias y se pudo pues comprobar que Endara había ganado. Pero ganó sobrado. Entonces son las cosas que, como yo le digo, cada acto, cada historia, cada proceso de estos, muchos fueron traumáticos, otros muy contentos, muy felices, obviamente, momentos muy bonitos de mi vida también. Dice, hay personas también que por una bolsa de comida o un saco de cemento le dan el voto. Eso es una costumbre que se vino desarrollando y que se ha perfeccionado ahora. Por eso es que yo, que conozco cómo roban estos PRD y como les digo, legalizaron el robo en la asamblea, ellos vienen desde aquella época sistemáticamente subiéndose el presupuesto en la asamblea, alimentando a ese monstruo. Tienen a su gente bien estructurada, bien organizada. Esa gente está organizada. Esa gente puede repetir para que sepan. Por eso es que yo les vengo diciendo que hay que buscar la forma de unirnos. Esto no es relajo, para que sepan. Esa gente tiene una estructura ya semimafiosa que pueden ganar las próximas elecciones. ¿O ustedes no vieron a Huevito Pineda las dos fiestas que hizo? ¿Ustedes creen que la gente que va a esas fiestas, que están ahí contentos, recibiendo bonos, plata, comida, no van a votar por el PRD? Claro que van a votar por el PRD. Si votaron en aquella época, que pensábamos que no iba para ningún lado y ganaron. Entonces, por eso es que yo ando un poco preocupado y a veces en broma y en serio les digo, hay que unirse. Lamentablemente los candidatos que tenemos no quieren unirse. Yo he hecho todo el esfuerzo, he hablado, he opinado, y esta gente no entiende que a veces hay que deponer intereses para que el país siga adelante. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en enero y ojalá pues salga ese movimiento que amalgue a todos estos políticos que van a correr en las próximas elecciones. Porque ese es un análisis que les voy a hacer después, cómo es que van a ganar los PRD. Entonces, dice Roger Chuzo, señor Olmedo, entonces sí hay que ir con todo, ¿ah? Sí, señor. Es que ahí es donde yo les vengo diciendo, ves que yo vengo desde hace días preocupado, haciéndoles videos, pero que el sistema porque ya ahora sí lo entiendo, si yo les muestro muchos videos del PRD y empiezo a hablar de Gaby, de una vez, se me va y quedamos en 20. Porque ellos ya saben, ya lo tienen como seteado, que hay palabras, me imagino, clave, que cuando las menciono, de una vez empiezan a tumbarme seguidores. Pero bueno, yo creo que en el día de hoy hemos cumplido a cabalidad lo que quería. Me siento muy contento, poco triste. Ve que les dije que hoy iba a ser un día un poco complicado para mí, recordar todo esto. Cuando saqué a mis hijos por la parte de atrás de la casa, me quería morir pensar que alguno de esos niños le hicieran algo. Después, en el día siguiente, esos días fueron terribles. Fíjense que
yo salí caminando, yo siempre he sido muy atlético, me gusta mucho el deporte, y saben que yo me apoderé del depósito de armas ahí en Juan Díaz, del cementerio, para que sepan. Mira, esa parte no se las he contado de la historia, esa parte también es bonita, cómo me enfrento a los batalloneros, rescato todo el arsenal de guerra que había ahí en el cementerio de Juan Díaz, y lo monto en mi pick-up, tenía un pick-upcito Toyota de esos Hilux de doble cabina, iba hasta La Tusa, imagínense. No cabía las armas en el pick-up y nos llevamos pues mucho M16, AK-47, balas, bazooka, de todo había ahí. Entonces las guardamos, las rescatamos y por eso le digo, yo hasta bala he sonado. Y hay gente viva todavía que pueden dar testimonio de eso. Señor Olmedo, dice Jorge Sánchez, efectivamente los PRD están perfeccionados en robar, menos en solucionar problemas del país. Van a ganar con el 19%, ya está calibrado en el Tribunal Electoral, dice Franco. Así es. Gustavo Martínez, con trampa como lo están haciendo, hacen dos gobiernos. Pero Gustavo, no es con trampa, porque yo, vuelvo y le repito, yo soy una persona que me gusta hablar correctamente. Si ellos nos ganan voto a voto, porque nosotros nos dividimos y fuimos tan estúpidos de permitir tantos candidatos que atomizaran el voto, ¿quiénes son los tontos? Somos nosotros, hermano. No ellos son los vivos. Y casualmente hasta con un 20% nos pueden ganar. Porque aquí estamos súper divididos. A la cantidad de votos, fíjense, yo les hago ahorita una encuesta y ustedes van a ver cada uno jala para su lado, que ninguno sirve, que todos son unos ladrones, que no sé qué, que pucu, y nos matamos entre nosotros. Y no hay un solo PRD, para que sepan, que votes aquí en este foro que diga que yo voy por el PRD. Y hay bastantes aquí escuchándome. Busco PRD, porque yo sé que a muchos PRD les gusta la historia que yo cuento. Porque ellos la vivieron también. No es que crean que ellos tienen su historia. Y la pasaron muy mal en la invasión. Entonces, esa gente que está aquí calladita, que nunca te dice por quién va a votar, pero que reciben subsidios, que reciben bonos, que están nombrados en el gobierno, sabroso. ¿Tú sabes lo sabroso que es recibir una quincena sin casi trabajar? Y además te dan décimo y te invitan al Hotel Panamá. Oh, esa casta privilegiada va a votar ese día, y no va a votar por nosotros, ni por ninguno de los candidatos que ustedes están aquí apoyando. Van a votar por Gaby Carrizo. Ahí está User, dice, yo soy PRD Meto, y no son más ladrones. Ve que si hay bastante PRD por ahí, si usted le da chance, salen a flote y empiezan a apoyar a su PRD. ¿Qué podemos hacer? Yo no lo voy a ir a perseguir ni nada, porque yo nunca he estado en esa onda. Pero hay gente aquí que no entiende que esa gente sabe lo que está haciendo. Entonces, preparémonos, analicemos las cosas con calma. Mira lo de los apoyos económicos, así mismo es. Y miren el presupuesto, miren, no he tenido chance, porque quería hablar hoy específicamente del tema de la cruzada civilista y de la invasión, pero hay un tema ahorita delicadísimo con el presupuesto que va mañana a discutir la Asamblea. Gracias, Carmen, por recordármelo, porque al final también ese tema, mañana voy a ver, yo estoy tratando de no hacer todos los días live, pero bueno, ya parece que a ustedes les gusta y a mí también. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Entonces, nada, voy ya para recopilar, voy a pasar los videos y si me tumban el live, pues ya ustedes saben por qué. Pero esto inicia por estas declaraciones de este señor, ¿verdad? Tenemos que ser lo más certeros con la historia. Usted era torturador, ¿cierto?
No fui torturador. Nosotros Dice, nos no enseñaron fui a los torturador, militares a dice. sacar información aplicando las técnicas de la Escuela de las Américas. Pero eso no es tortura. Esa escuela de las Américas le enseñó a utilizar una técnica de directorio telefónico. Sí, exacto. Claro, porque nosotros... Y eso no era una tortura. La diferencia es Ve que dice que sí, ahora dice eso que no sí, era que una sí hay tortura, tortura. un castigo. Le explico a la audiencia, o sea, la técnica del directorio telefónico es que usted Y agarra se dos ríe el directorios descarado. telefónicos, Muerto de la risa. así en esa época porque no había celulares, Hay que y ilustrar se a los los muchachos, aplicaba un poco de eso. en la cabeza a la persona, o sea, los aturdía y de esa forma le sacaban información. Asumo que esa era la técnica. Une las técnicas. ¿Qué otras usaban a propósito? Sí, Dejarlo una. parado, Ah. usar el bueno y el malo, el Benitín, y venía el interrogador, uno malo, te presionaba, te tengo la familia presa, y venía el otro que yo soy el bueno. Pero eso es tortura. Entonces al principio digo que él no hacía tortura. Ve la clase de gente. Bueno, entonces aquí le voy a mostrar ahora. De la cruzada civilista en el Hotel Marriott. Las fuerzas de defensa irrumpen violentamente en el área y golpean salvajemente a los dirigentes de la cruzada civilista y periodistas. Ocupan el hotel y detienen a 60 personas. Entre ellos, Olmedo Guillén, dirigente civilista, sufre una golpiza que puso en peligro su vida y es encarcelado. Entonces ven, hay parte de la historia y ahí está pues la culminación en la asamblea del proyecto de amnistía que quería Balbina aprobar. Yo fui pues el gestor en la oposición, se molestó muchísimo. Mira la cara y el rostro para que vean. Voy a hacer que la inteligencia artificial lo tramite y ahí está, pau. Me regreso, me dice que respete a las mujeres, pero ella misma nunca se ha respetado. Y a las finales me regreso y le echo una risita y voy para adelante. Entonces, esa es parte de la historia. Mírenle la cara ahí, miren eso. Es como una tigresa. Ahí se la voy a poner de nuevo. Ahí me está diciendo cualquier cantidad de vulgaridades para que sepan. Entonces, bueno, yo me le voy de frente y le digo, no, hombre, déjate de eso, vaya a cuidar a sus hijos. Y entonces se emputa y ahí está. Eso es lo que mucha gente le fascina ver y el morbo es lo que le llama la atención. Lo que no se acuerdan es por qué fue que se dio eso. Telomesis, Omar Santamaría, no sé qué quiere decir, está tan emocionado que ya no sabe ni escribir. Pero bueno, ve bien qué es lo que quieres escribir para leerlo, pues Omar. Es mala madre, por eso se enojó el Luis Franco. Ustedes son súper inteligentes, para que vea Luis Franco. Así mismo, yo no quiero entrar en ese terreno porque tampoco es la idea, pero tú estás clarito. Le voy a dejar con esa reflexión de Luis Franco. No la voy a repetir porque tampoco la idea es, hombre, nunca me ha gustado denigrar a nadie, pero por ahí va la cosa. Así que, Gustavo Martínez, ¿te estás tirando para algo? No, que va, no me estoy tirando para nada. Lo único que quisiera irme a tirar a la cama para ver si la faraona me da algo de cariño. Estoy cansado, pero creo que ella también está más cansada porque se la pasó arreglando la casa. Quiero ver si mañana les enseño el arbolito, el nacimiento. Acuérdense que yo al final siempre les doy un mensaje de reflexión, de amor. Estamos en el mes de Navidad. Acuérdense, ¿se acuerdan de Walter Mercado que decía amor, amor? Entonces, Luis Franco, amor y risa. Tú sabes mucho, parece, Luis Franco. Por ahí después echamos los cuentos de la parte oscura de todo este tema, pero bueno, nada, pues entonces la señora hoy armó pues su arbolito. Me conseguí un arbolito de $5 para que sepan, ya para despedirme. Ahí en Electra, ahí en David casi ya no hay arbolito. Dice que la cosa está dura y no encontraba arbolito. Tuve que coger más viejito, el único que quedaba ahí, quedaban 2 o 3 y me los traje. Por lo menos tengo mi arbolito y ahí chiquito, pero se ve bonito. Tengo el nacimiento ya también, pues recordando esos tiempos en donde el Santo Claus, el Niño Dios, me traía juguetes.
Gracias, Franklin, dice, fue un placer escucharlo, mi estimado. Gracias a ustedes por estar pendientes. Sé que hoy no le dieron mucho me gusta porque estábamos todos muy emocionados en toda la narración, pero creo que ya me desahogué de una experiencia de vida traumática. Hay muchas experiencias de vida. Lo del tornado de Juan Díaz, un día también se lo voy a comentar. Lo que pasó ahí. Pero usted vive en Chiriquí, Amarilis Esther. No, yo vivo en Panamá. Lo que pasa, oye, le voy a contar así, oye, que el bochinche es lo que les fascina. Desde donde arranca con el bochinche, entonces empiezan a investigarme mi vida. Aquí en la tierrita donde yo estoy, en Barital de Boquerón, yo le hice la casa a la faraona, a la señora. Porque yo me enamoré de ella, pero yo vivía en Panamá y entonces le he hecho una casita que tienen que verla, porque no es ni que un ranchito ahí cualquiera. Y entonces ella es de aquí, de Concepción. Después le he hecho el cuento de dónde es exactamente, porque tiene que ver mucho con toda la trama que hay ahora mismo con la niña esta, de la muñeca también. Qué pena, dice Cristian, te perdiste un tremendo live, Cristian Can. Señor Guillén, le hace una pregunta que me dice de una constituyente. Esa de la constituyente es difícil, vamos a dejarla ahí. Hasta la próxima y dispuesto al Zoom. Así mismo es, Roger. Lo vamos a organizar, Carmen, la Fula, Roger se han ofrecido. Vamos a ver quién más se ofrece que tenga parte de documentación y de historia de los que lo vivimos los civilistas versus los PRD, los dictadores estos mafiosos que ahora se visten pues ensacados. Así que, como le decía, pues al final tengo esta casa acá también en Barital de Boquerón, pero yo vivo en Panamá, allá en el Tucán Country Club. Varias veces se los he enseñado, pero por ahí también les hago una panorámica, si quieren, de dónde vivo. Así que se les quiere un montón. La verdad es que me ha agradado mucho desahogarme un poco con la historia que me traumatiza mucho y que sé que ustedes también vivieron momentos muy difíciles. A la juventud que no lo vivió, aprendan un poco a escuchar y a reflexionar realmente las cosas para que las hagan mejor que nosotros. Aquí mis hijos pendientes a su historia. Saludos. Gracias a Marilis Esther. Qué bueno que tus hijos estén escuchando la historia. Y ojalá podamos hacer esto un poco más documentado ahora con tanta tecnología para que la juventud entienda lo que es una dictadura en aquellos tiempos. Ahora, a pesar de todas las dificultades, vivimos en una democracia que nos están manipulando, nos quieren engañar, pero yo espero y tengo mucha fe y confianza en ustedes y en todo el pueblo panameño que vamos a salir adelante. Así que mis bendiciones. Recuerden que si les gustó, coméntenlo, compártenlo. Y si no les gustó, quédense calladitos, no se amarguen y vivan felices y contentos. Bendiciones para todos y bueno, vamos a ver si la doña no se ha dormido.